Doctor Rafael Ollarte, constitucionalista y analista en temas legales. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el Telediario hasta ahora. Buenos días, don Byron, con todos los amigos del Telediario. Doctor, ¿cómo podríamos interpretar jurídicamente una situación de estas que se da en Colombia y que podría afectar o no una situación jurídica del Ecuador si es que, de ser el caso, el candidato al que se nombra en estas investigaciones de la Fiscalía colombiana sería parte de este proceso de negociación o, como quisiéramos llamarlo, de un grupo ilegal, un grupo delictivo, al margen de la ley, como participante de un aporte a una campaña electoral? Jurídicamente, ¿cómo deben manejarse esto a través de las autoridades, tanto electoral como judicial, en este caso la Fiscalía ecuatoriana? Le hago presente que en otras naciones el financiamiento ilegal de la política es tratado con mucha dureza. Es decir, que las campañas electorales se financien con dineros provenientes del narcotráfico, que las campañas electorales se financien por grupos terroristas, que las campañas se financien, en este caso, por grupos irregulares que también utilizan al narcotráfico para financiarse a sí mismas con la finalidad de evitar, como lo ha señalado nuestro jefe de Estado, los controles posteriores que el Estado ecuatoriano está obligado a hacer, no solamente que vulnera la legislación ecuatoriana, sino que también vulnera compromisos internacionales que tiene el Ecuador respecto de la lucha contra el narcotráfico. Por esta razón, aquí hay dos entes fundamentales que tienen que intervenir en esta grave acusación, con estos graves señalamientos que ha hecho la revista Semana de Colombia y de la cual nos hemos hecho eco. Tiene que intervenir la Fiscalía y también lo tendrá que hacer el Consejo Electoral. Nosotros tenemos una ley electoral que presuntamente es muy rigurosa respecto del financiamiento de la política y de los gastos de campaña, incluso condenando a los responsables a la construcción de derechos políticos. Doctor, pero es obvio que estos aportes no son ni en transferencia bancaria, ni con factura, ni formalmente. Seguramente, de serlo así, por supuesto, lo determinarán las investigaciones, debe ser una entrega personal, digamos, como se denominan en las series de los capos, en un sobrecito cerrado. ¿Cuánto tiempo puede tardar esta indagación previa? Podríamos llegar incluso al 24 de mayo y no saber si hubo o no tal aportación. A ver, por supuesto, esto se demora. Recordemos en Colombia el famoso caso 8000, que generó la caída de un expresidente colombiano, su pérdida de sus derechos de participación, sus visas, este tipo de cosas. Claro que demora. Y fue la prensa colombiana, pues, la que comenzó con este tema de aquel expresidente colombiano que financió su campaña política a través de aportes del narcotráfico y también por parte de cierto sector de la guerrilla. Eso genera consecuencias posteriores. Las investigaciones fiscales demoran, las investigaciones, en este caso del Consejo Electoral no podemos esperar mucho, pero por lo menos las investigaciones y luego las instrucciones y luego los procesos demoran mucho. Hay que tener naturalmente buenos antecedentes. No creo que nadie esté diciendo de que el binomio Arauz-Rabascal ha cometido esta falta. Es un señalamiento muy grave el que ha hecho la revista Semana de Colombia y por lo tanto lo mínimo que se merece es una investigación y las consecuencias se podrían ver posteriormente. Ahora, precisamente esta falta de seguridad que nos deja a algunos sectores de la opinión pública en general, la actuación administrativa del Consejo Nacional Electoral pone en duda su actuación en algunos términos, pero básicamente en este proceso particular. Tenemos ejemplos, pues muchísimos, el conflicto con el Tribunal Contencioso Electoral, el error de buena fe de las papeletas que han vuelto a reimprimir y no sabemos a quién le van a pasar la factura, entre otros. ¿Vamos con seguridad de que este proceso democrático del 7 de febrero esté en buenas manos administrativamente hablando? Oiga, me encantaría decirle que sí, para tranquilidad nuestra. El problema es que el Consejo Electoral en mucho ha demostrado ineptitud.
El tema, por ejemplo, de las papeletas es una cuestión no de menor gravedad. Se imprimieron casi 6 millones de papeletas con el nombre de uno de los partidos de los 16 binomios cambiado, que es el caso de Amigo. Esta cuestión nos ha costado 591,000 y pico de dólares. Es decir, estamos hablando de casi 600,000 dólares de malutilización de recursos públicos. Se entiende que en ese caso deberá intervenir la Contraloría, sea a través del procedimiento de auditoría interna o a través de examen, será una vez culminadas las acciones, luego de los escrutinios definitivos posteriormente a la segunda vuelta. Entendemos que alguien tendrá que hacerse responsable, incluyendo los miembros del Pleno del Consejo Electoral que aprobaron esa papeleta apresuradamente. No nos hemos dado cuenta, pero bueno, se ha cometido un error, se ha perjudicado al Estado y por lo tanto vendrá la glosa. Eso tendrá que hacer la Contraloría. Respecto de las otras medidas que adopta el Consejo Electoral, ya veremos cómo votamos el día domingo 7 de febrero, los contagios que se podrán dar si es que se mal organiza esta cuestión. Estamos en una pandemia bastante riesgosa, es una enfermedad mucho indeseable, se lo digo yo. Esperemos que, bueno, en eso por lo menos se hagan las cosas bien, aunque yo tengo mis dudas. Y luego siempre vendrán también las dudas de los ciudadanos respecto de los escrutinios. Ahora, tome en cuenta también que los políticos manejan las encuestas de un modo tal que les hace ver ganadores, les hace ver en segunda vuelta. Sabemos que hay 3 binomios que están peleando este asunto, pero no olvidemos esa cuestión, esa práctica del Foro de San Paulo de crear encuestas falsas que luego te permiten hacer fraudes electorales o acusar al menos fraudes electorales, que yo voy primero casi con el 40% con diferencia de no sé cuántos puntos respecto del segundo, y realmente son cuestiones no reales, es decir, es el gran problema que han tenido las encuestas, especialmente en Iberoamérica, salvo honrosísimas excepciones. Entonces, ciertamente no hay confianza en lo que haga el Consejo Electoral, y es un Consejo Electoral además que se ha permitido que la gente dude respecto de aquello, y los políticos saben muy bien utilizar este tipo de cosas. Doctor, ¿qué pasaría si el Tribunal Contencioso Electoral nos pone, perdón la expresión, la mesa patas arriba con esa posibilidad aún no definida de destitución de los consejeros por este conflicto que aún mantienen por una denuncia presentada por un movimiento político que se sintió perjudicado? Bueno, el Tribunal Electoral ha demostrado ser una pieza mal puesta dentro del andamiaje institucional ecuatoriano. Lamentablemente, a veces las constituciones se hacen con buenas intenciones, y era una buena intención tener un sistema que no es solo del Ecuador, pues, que lo tienen en el Perú, que lo tienen en Chile, que lo tienen en otras naciones, de dividir la función administrativa de la función electoral, perdón, de la función jurisdiccional electoral. Pero bueno, si lo que usted está viendo es un pugilato en este momento, además por serios errores de la ley electoral da plazos muy extensos y da muchas posibilidades de impugnación. De hecho, el tema de que milagrosamente podamos elegir parlamentarios andinos, por lo menos dentro del país del domingo, ya es mucho con lo que ha hecho el Tribunal Electoral respecto de esa famosa causa de justicia social. Es decir, hay mucho por corregir, y tal vez una de las cosas que no nos dé pena es que las funciones del Tribunal Electoral pasen a la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, al final la cosa terminará en eso. Un tribunal que ha malobrado, que además se demora pues con estas cosas que eran importantes. El mismo tema de Álvaro Noboa, una cuestión que tenía que resolverse rápido, dejaron pasar el tiempo, y luego yo le veía al presidente del Tribunal Electoral quejándose de que 45 días, sí, pero si usted se toma todo el tiempo del mundo para resolver las causas,
y no las apresura, más sabiendo de que hay que organizar un procedimiento electoral. Hace un par de semanas no sabíamos si el señor Noboa iba o no a participar. Una cosa increíble, un relajo bien organizado en el cual ha colaborado en mucho el Tribunal Electoral. Y claro, lo que usted pregunta, y bueno, y si ahora, a días de las elecciones, a 5 días de las elecciones, a 4 días, me pone el Tribunal Electoral las mesas patas arriba, bueno, esto sería más que desastroso. No creo que lo hagan hasta por un tema de racionalidad, pero bueno, usted sabe que en el Ecuador lo imposible es lo probable, ¿no? Doctor Rafael Ollarte, muchas gracias por su criterio jurídico sobre estos temas. Muy gentil, como siempre, a las órdenes. Siempre un placer. Gracias, doctor Rafael Ollarte, constitucionalista y experto en Derecho. Vamos a la pausa 7:34 con nosotros en segundos, nuestra experta también en asuntos laborales, Natalie Pernet. Con ella analizaremos las propuestas de los candidatos que, según algunas predicciones, podrían estar entre los 3 que podrían definirse pasar la segunda vuelta. Hablaremos con ella en segundos.